Esto no va a parar. Estamos en el medio de una reconversión laboral dentro del sector del software. Personas con años de experiencia, con carreras armadas, con estudios, están siendo despedidos. Y muchas de ellas van a tener que volver al mercado laboral para competir por menos salario. Lo que más inquieta de todo esto no es solo lo que está pasando, sino cuándo nos está pasando. No nos agarra al inicio, no nos agarra como juniors, quizás donde adaptarse sea más simple, sino que nos agarra después, cuando ya tenemos una forma de trabajar, una forma de pensar, una estructura construida durante años. Y de repente todo eso comienza a quedar en una incertidumbre. Y mientras intentamos entender qué es lo que está pasando, del otro lado, el sistema también está cambiando. Menos personas entrando al mundo del software, más herramientas capaces de hacer el trabajo que antes eran el punto de entrada. Entonces, la pregunta en este momento ya no es si esto está ocurriendo, sino que es otra. ¿Qué lugar queda para nosotros dentro de esta nueva realidad? Para entender qué lugar queda para nosotros, primero tenemos que entender qué es lo que cambió. Durante años, el camino dentro del software era bastante claro. Tú entrabas como un junior, recibías las tareas, te asignaban especificaciones y así tú las ibas llevando a cabo. Digamos que con el tiempo empezabas a entender el sistema, tenías que tomar decisiones y eventualmente con el tiempo pasabas a un rol más estratégico. Ese proceso tenía sentido, pero hoy ese primer escalón está desapareciendo porque la inteligencia artificial ya puede hacer en minutos muchas de las tareas que antes definían a un perfil junior. Recibe una instrucción, interpreta y luego ejecuta. Es exactamente lo mismo, pero mucho más rápido y sin la necesidad de pasar por ese proceso de aprendizaje. Entonces, el problema no es que solo hay menos puestos, el problema es que se está rompiendo la base sobre la que se construía una carrera. Y si esta base desaparece, la pregunta es inevitable: ¿de dónde van a salir los próximos perfiles con experiencia? Ahora bien, si miramos un poco más allá de este problema, aparece algo todavía más interesante, porque mientras el punto de entrada se está rompiendo, la demanda no está bajando, sino que está creciendo. Cada vez hay más aplicaciones o lo que se llaman apps, más sistemas, más software en todos lados y en cualquier cosa. Aplicaciones móviles, herramientas de escritorio, plataformas internas, sistemas para empresas, todo está creciendo. Entonces tenemos dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Por un lado, menos personas entrando a este sistema y por el otro, más necesidad de software que nunca. Y esa combinación no puede sostenerse porque este sistema necesita seguir construyendo, pero se está perdiendo la forma en que se capacitan o forman las personas que la construyen. Y ahí es en donde todo comienza a cambiar. Porque si ya no tiene sentido el modelo anterior, entonces tampoco tiene sentido el rol que teníamos dentro de ese modelo. Entonces, si la forma de hacer las cosas como anteriormente se hacían deja de tener sentido, la pregunta es, ¿qué lo reemplaza? Y la respuesta empieza a aparecer cuando observamos cómo interactuamos hoy con la tecnología. Durante años, el software funcionó como un intermediario. Vos tenías una intención y el sistema necesitaba una interfaz para traducir eso en acciones. Estamos hablando de un panel, de un CMS, un conjunto de controles visuales, o sea, todo estaba pensado para que el humano pudiese hablarle al sistema. Pero eso está cambiando. Hoy ya es posible pedirle directamente a una inteligencia artificial que haga ese trabajo. Por ejemplo, podemos pedirle que modifique un contenido, que cree estructuras o que tome decisiones básicas. Y todo sin necesidad de pasar por ese intermediario. Y eso cambia completamente el rol, porque el valor no está en ejecutar lo que alguien definió. Está en definir qué hay que hacer, está en entender el problema, en pensar la solución, en diseñar cómo interactúa el usuario con el sistema. Y ahí es en donde aparece algo interesante, porque mientras la ejecución se automatiza, la necesidad de criterio no desaparece
sino que aumenta. Ahora bien, si todo esto es tan potente, ¿por qué no estamos viendo una explosión total de nuevos sistemas y aplicaciones? ¿Por qué no está todo completamente automatizado y ya? Y la respuesta es bastante simple. El costo. La inteligencia artificial no es barata, requiere infraestructura, procesamiento, energía y todo eso tiene un precio. Hace unos meses atrás, muchas plataformas ofrecían cuotas bastante generosas y hoy esas cuotas, y con el auge que ha tenido todo esto, las han limitado. Y cuando pasás a usar estas herramientas de una forma intensiva, tenés que pagar y no es poco. Si alguien hoy quisiera construir un sistema complejo, apoyándose fuertemente en inteligencia artificial, los costos serían muy altos. Y ese es el principal cuello de botella y no es la tecnología, sino la infraestructura que la sostiene. Incluso muchas de las empresas que lideran este cambio, este avance, aún no son rentables. Están operando a pérdida y eso nos muestra algo importante. Esto todavía no está en su punto final y lo mismo ocurre con el hardware. Existe la posibilidad también de correr modelos de inteligencia artificial en nuestros propios equipos, pero la mayoría de ellos no está preparado. La memoria RAM y el poder de procesamiento siguen siendo un gran cuello de botella. En base a esto, la realidad es que hoy estamos en un punto intermedio donde el cambio ya comenzó, pero todavía no se desplegó por completo. Entonces, lo que estamos viendo no es una crisis aislada, sino un cambio de paradigma. Se está rompiendo la forma en que se capacitaban o formaban esos perfiles, se está acelerando la creación de software y al mismo tiempo está cambiando la forma de construirlo. Estamos pasando de un modelo en donde el desarrollador ejecuta tareas a uno donde orquesta soluciones, donde el valor ya no está en escribir cada línea, sino en entender qué hay que construir y cómo hacerlo. Si hay incertidumbre, sí hay personas que están perdiendo su lugar e incluso otras están intentando sostenerse con conocimientos que no alcanzan. Pero detrás de todo esto hay un problema que no cambia y es un problema que sigue estando presente. Las personas van a seguir necesitando software, van a seguir necesitando herramientas que resuelvan problemas concretos, que optimicen procesos o que generen valor. Y ahí es en donde seguimos teniendo un rol destacado, no como ejecutores, sino como quienes entienden el problema y sabemos construir la solución.